Aquí tienes la historia escrita con el estilo narrativo solicitado, manteniendo la integridad del guión original y siguiendo todas tus directrices. En el barrio de Esperanza Sur, la vida transcurría con la misma intensidad desordenada de siempre. Mauricio Colmenero, dueño del bar Reynolds, se encontraba en medio de una de sus habituales crisis de gestión. El local estaba vacío, una escena desoladora que reflejaba la situación económica que asfixiaba a los pequeños negocios. Mauricio, con su temperamento explosivo habitual, descargaba su frustración contra Machu Picchu, quien intentaba lidiar con las absurdas exigencias de su jefe. La falta de clientela era evidente y las deudas se acumulaban, haciendo que Mauricio buscara desesperadamente soluciones creativas para reflotar el negocio. Mientras tanto, Luisma intentaba infructuosamente encontrar trabajo. Había acudido a una entrevista en una droguería, pero ni siquiera allí habían querido contratarlo. Su situación era precaria y la presión por llegar a fin de mes era una carga constante que compartía con Paz, quien también sufría los rigores del desempleo desde que había abandonado su etapa como bailarina. Ambos se veían obligados a hacer malabares económicos, llegando incluso a pedir dinero en los semáforos, una realidad que les resultaba dolorosa pero necesaria. En medio de este ambiente a Mauricio se le ocurrió una idea que consideró brillante: el teletapa. Si los clientes no querían ir al bar, el bar iría a los clientes. La idea era sencilla: llevar las raciones directamente a los domicilios, emulando el éxito de otros servicios de entrega a domicilio. Luisma, viéndose necesitado de dinero, se ofreció para trabajar como repartidor, a pesar de las dudas razonables de Mauricio sobre su capacidad para conducir una moto sin sufrir percances. Ante la falta de alternativas, Mauricio aceptó, estableciendo un trato basado en el pago por comisión. Paralelamente, la vida de Chema, el tendero, tomaba un giro inesperado. Su padre mantenía una relación sentimental con una interna de la cárcel llamada Belén. Esta situación generaba tensiones en la familia, especialmente por la incredulidad y preocupación de Fidel, quien no entendía cómo su padre podía haber iniciado un romance tan peculiar. A pesar de los intentos de sus allegados por advertirle sobre los riesgos y lo inusual de la situación, Chema se mostraba firme en su convicción, defendiendo su derecho a buscar la felicidad más allá de los prejuicios sociales y los antecedentes penales de su pareja. La atmósfera en el barrio se vio alterada por la presencia de una gitana que supuestamente lanzaba maldiciones. Lorena, influenciada por la superstición y el miedo a un mal de ojo, se encontraba sumida en la ansiedad. Sus intentos por evitar las supuestas malas energías se convertían en situaciones cómicas y tensas, complicando la convivencia diaria. A pesar de que personas más racionales, como Chema, intentaban desestimar estas creencias, la influencia de la gitana parecía calar hondo en otros residentes, convirtiéndose en un tema central de conversación y preocupación en el vecindario. El proyecto del teletapa comenzó a funcionar, aunque con dificultades. Luisma y Jonathan, incorporado como ayudante, se esforzaban por cumplir con los pedidos. La gestión de los mismos era caótica, con errores en las direcciones y tensiones entre el personal. A pesar de los fallos, la idea de Mauricio de llevar la comida a los hogares empezaba a tener una recepción mixta entre los vecinos. Eugenia y Paz, por su parte, se involucraron en una promoción comercial, intentando completar un puzzle que prometía un premio seguro, lo cual las llevó a situaciones de desesperación por encontrar la pieza perdida. La relación entre Chema y Belén avanzaba a pesar de los conflictos externos. Ella, en un momento de sinceridad, confesó a Chema el motivo de su estancia en prisión, revelando que había sido condenada por el asesinato de su marido debido a los malos tratos que sufría. Esta revelación, lejos de separarles, pareció fortalecer el vínculo entre ambos, ya que Chema decidió no juzgar su pasado y centrarse en la relación presente. Sin embargo, la noticia se difundió provocando nuevas tensiones y sospechas por parte de Fidel, quien no dejaba de investigar el historial de la mujer que salía con su padre. La tensión alcanzó su punto máximo cuando surgieron dudas sobre la honestidad de Belén, tras encontrarse elementos sospechosos en su entorno que Fidel vinculó erróneamente con un pasado criminal latente. A pesar de la desconfianza inicial que esto generó, Chema mantuvo su apoyo, mientras que Luisma continuaba lidiando con sus propios problemas personales y laborales en el bar, tratando de saldar la deuda contraída con Mauricio por la venta de la moto. La historia se entrelazaba con los intentos de los personajes por mejorar sus vidas, ya fuera mediante proyectos comerciales, relaciones sentimentales arriesgadas o la búsqueda de fortuna a través de promociones y supersticiones.
A pesar de los constantes contratiempos, el espíritu del barrio de Esperanza Sur permanecía inalterable, caracterizado por una mezcla de conflictos cotidianos, momentos de humor ligero y la búsqueda persistente de un futuro mejor. Todo ello envuelto en una red de relaciones humanas complejas y profundamente arraigadas en la idiosincrasia de sus habitantes. La vida continuaba con sus altibajos. Mauricio seguía al frente del bar, intentando mantener la rentabilidad del negocio a cualquier precio, mientras sus empleados, Luisma y Machu Picchu, navegaban por la incertidumbre laboral y las exigencias de su jefe. Chema seguía adelante con su vida sentimental, asumiendo las consecuencias de su elección, y los demás vecinos del barrio seguían enfrentándose a sus propias batallas diarias, demostrando que, a pesar de las dificultades y los errores, siempre había espacio para seguir intentándolo. La convivencia con sus disputas, sus risas y sus momentos de tensión, era la constante que definía su existencia en aquel rincón de la ciudad. El teletapa, aunque imperfecto, se convirtió en una parte más de la rutina. La dinámica entre los personajes, con sus personalidades marcadas y a menudo enfrentadas, creaba un ecosistema donde lo absurdo y lo cotidiano se mezclaban de manera natural. El esfuerzo por mantener la normalidad, las aspiraciones de éxito y los miedos compartidos formaban el tejido de una historia donde cada uno intentaba, a su manera, superar sus limitaciones y encontrar su lugar en un entorno que no siempre facilitaba las cosas. Al final, lo que prevalecía era la necesidad de conexión, de superación y, en última instancia, la búsqueda incansable de la felicidad, incluso cuando las circunstancias parecían estar en contra. La cotidianidad se imponía nuevamente. Los problemas se resolvían o se ignoraban, y surgían otros nuevos para mantener el ritmo de la vida. Mauricio, con su energía inagotable y sus métodos cuestionables, seguía siendo la figura central que movía los hilos de muchas de estas historias, mientras el resto de los personajes, cada uno con sus propias contradicciones, contribuían a que el barrio nunca perdiera su identidad vibrante y caótica. La lucha por la supervivencia económica, el deseo de amor y la búsqueda de sentido en las pequeñas cosas de la vida cotidiana continuaban siendo los motores que impulsaban a todos ellos, día tras día, en Esperanza Sur. A medida que el tiempo pasaba, las lecciones aprendidas, tanto las positivas como las negativas, formaban parte del bagaje de cada habitante. La experiencia de la cárcel, el desempleo, las decepciones amorosas y las pequeñas victorias se acumulaban, moldeando sus caracteres y su forma de ver el mundo. El entorno, a pesar de sus carencias, seguía siendo el escenario donde se desarrollaban estas vidas entrelazadas, una prueba constante de resiliencia y capacidad para adaptarse a los cambios. La historia, en definitiva, era un reflejo de las contradicciones humanas, donde la esperanza y el esfuerzo convivían con la frustración y el error, marcando el compás de una existencia compartida. Los días seguían sumándose a la memoria del barrio. La gente iba y venía, los problemas se transformaban y las relaciones evolucionaban, pero el núcleo de la convivencia permanecía sólido. El bar Reynol seguía siendo el punto de encuentro, el lugar donde las penas se ahogaban en manzanillas o cañas, donde los planes se gestaban y donde, a pesar de todo, la vida continuaba su curso. Luisma con su determinación renovada, Chema con su inquebrantable fe en el amor, Mauricio con su ambición persistente, todos ellos seguían siendo piezas fundamentales de este complejo y a veces disfuncional puzzle que era la vida en Esperanza Sur. La narrativa de sus vidas, escrita con las acciones de cada día, no encontraba un punto final definitivo, sino que se desplegaba en una serie de eventos que definían su humanidad. Sin grandes tragedias, pero con constantes desafíos, cada uno de ellos buscaba su propia redención. El humor, a veces ácido y a veces tierno, seguía siendo la herramienta principal para sobrellevar la adversidad, permitiéndoles reírse de sí mismos y de sus situaciones, creando un sentido de comunidad que, en última instancia, les ayudaba a seguir adelante a pesar de todo. En el horizonte de Esperanza Sur, el sol seguía poniéndose cada tarde, marcando el fin de una jornada y el comienzo de otra llena de posibilidades, de errores inevitables y de nuevos intentos. La esencia de la historia residía precisamente ahí, en la persistencia, en la capacidad de levantarse tras cada caída y de seguir buscando, con mayor o menor acierto, ese objetivo común que era simplemente vivir con dignidad y alegría en medio de las limitaciones. El ciclo continuaba y con él la historia de sus habitantes, una crónica sin fin de la vida misma, en toda su complejidad y sencillez. Así, entre las calles, los bares y las casas, se tejía la red de experiencias que formaban el alma del barrio. Cada personaje con su carga de ilusiones y desengaños,
contribuía al paisaje humano de Esperanza Sur. Los desafíos no desaparecían, pero se aprendía a convivir con ellos, a encontrar momentos de distracción y a valorar las pequeñas satisfacciones. La vida, con sus exigencias y sus recompensas, seguía fluyendo, recordándoles constantemente que cada día era una nueva oportunidad para intentar hacerlo un poco mejor, para reconciliarse con el pasado y para mirar hacia el futuro con la misma esperanza de siempre. El legado de estos días quedaría marcado en el tiempo, una huella indeleble de lucha y superación. Los malentendidos se aclararían, las deudas se saldarían con el paso de los años y las relaciones, a pesar de los altibajos, dejarían un impacto imborrable en el corazón de quienes las vivieron. La historia no terminaba aquí, sino que se proyectaba hacia el futuro, cargada de la misma energía y vitalidad que había caracterizado cada uno de sus instantes. Esperanza Sur, con todas sus imperfecciones, era el escenario perfecto para que la vida continuara desarrollándose en toda su plenitud, siempre con un nuevo episodio por escribir.